A mí me gustaría comenzar, o a menos que quieran retomar las preguntas, si creen que... ¿no? Bueno, antes del proceso mencionabas un poco esto de saber hacer. Me parece muy bueno porque también habíamos estado tratando un poco la parte del how, que de alguna forma refiere un poco a los mismos saberes pero entiendo que este saber hacer de alguna forma lo esta división entre el experto, la financiera y la pero también esa división se había hecho porque se había tratado de preguntar, de responder cómo es que se incorpora la técnica en la cultura, o el objeto técnico. Entonces, parte de eso, ¿cómo es que tú abordarías esta pregunta de saber hacer? Desde el saber hacer, el lugar donde inscribes la pregunta, y la pregunta sería sobre cómo se incorpora, a ver si te entendí, la técnica a la cultura. La cultura es técnica, no se incorpora nada a nada. Tenemos que saber también acercarnos a lo que hemos llamado cultura, no desde un pensamiento, digamos, sociológico únicamente, ¿no? Histórico, con pretensiones de ser humanista, muy entrecomillado, sino que pensemos, si estamos manejando con mucho cuidado la palabra técnica y tecnología, nos vamos a poder dar cuenta que la cultura pertenece al ámbito tecnológico, puesto que la cultura es invención. Yo me atrevería a decir incluso que quizá no solo cualquier tecnología, sino lo que se llamó en su momento, sobre todo en los años 60, prótesis. Entonces no podemos preguntar como algo que está afuera se integra en sentido estricto, es decir, en términos filosóficos, más generales, a no ser que me digan, me refiero a la cultura de tal cosa. Eso es otro cosa. Pero el término general de cultura, la cultura es tecnológica. Ahora, no toda tecnología específica que sirve para definir cultura, pero toda tecnología es cultura. O sea, no, la cultura es formas de hacer, formas de intercambiar, por lo tanto formas de conservar. La tecnología es sobre todo algo para también conservar. Es decir, la tecnología no es algo que se invente y luego se olvida, o lo inventa un grupo, y llamamos tecnología también a estos procesos y relaciones a través de los cuales algo se conserva, queda ahí, es un invento que queda ahí, aunque sea a nivel de relaciones. ¿Sí me explico? Entonces, entendida de cierta manera un poco, o sea, te estoy provocando, ¿sí? Como aquí vine a provocar algunos intercambios, ideas y demás, yo te diría, no es que sean lo mismo, es que no podemos separarlos, la cultura de la tecnología, y nos conviene, quizá en ciertos usos, es decir, de aquí a aquí tecnología, pero no como espacios, ¿no? Sino como se trata de formas de hacer, de relaciones, de tales características, pero no olvidar que la cultura es el dominio de la técnica, de cierto saber hacer, de ciertas relaciones, ¿no? Cuyos efectos tienen que ver con estos problemas que señalábamos así, ¿no? La idealización, o sea, desmaterialización, en fin, todo lo que, ¿no? El carácter espectral. Ahora, si tu pregunta es mucho más precisa, por ejemplo, te refieres como lo que llamaríamos tal tecnología de la información, pero no se mete en la cultura, a no ser que te refieras a cómo se comparte, cómo enseñamos su uso. Es que la discusión es un poco que, por ejemplo, cierto aparato puede ser de una forma integrado por el ingeniero o por el artesano. Entonces, porque esa relación no, o sea, nada más lo estoy mencionando como algo así, pero no me quiero llegar a
quiero entender cuál es tu preocupación. En términos generales, cuando decimos tecnología, decimos ciertas condiciones de intercambio, conservación, de sentido, pero sobre todo de la invención de este sentido, ¿no? Ahora, una de las características de la cultura es que, por supuesto, es invención. No le estamos haciendo un término biológico o biologicistas ni siquiera. Es invención humana y, por lo tanto, modifica lo humano, se modifica a sí mismo. En ese sentido, o sea, si quieres estoy haciendo un poco de filosofía de la tecnología. Si tú partes de la idea de que habría una cercanía por un uso del experto, que sería el ingeniero, y un uso menos experto, que sería del artesano, ahí lo primero que tendríamos que hacer quizá es abandonar esa teoría, ¿no? A no ser que tú estés diciendo es que el ingeniero realmente y el artesano solo repite cosas que le enseñó su papá y es artesano, ¿sí? Ahí hay una jerarquía que no me convence mucho, que me parece preocupante. Sí, o sea, son valores, sí, valoraciones culturales, pero, o sea, la cosa aquí como que tal vez podría tener un poco de importancia sería que a diferencia de el artesano, no sé si la técnica de alguna forma viene atrás o viene ¿Te refieres al tema de la experiencia? Es decir, todo lo que llamamos saberes artesanales, prácticas, instrumentos, ciertas técnicas artesanales se producen en un dominio de la experiencia, con intercambios propios de la experiencia. El saber del ingeniero, que es un saber relativamente moderno, es un saber que está institucionalizado. Se enseña en la universidad, no se enseña en otro lugar. Si te refieres a eso, pues no entra eso a la cultura diseña esa tecnología. Entonces lo que yo te diría es, la tecnología depende de la cultura en la que está. No metes la tecnología de la cultura, sino que la cultura le da forma, configura la tecnología y decide el estado. Por eso podemos hablar de una cultura moderna, cultura contemporánea, y el lugar en esa cultura contemporánea de la figura de la tecnología, de esa misma figura de la programación, sin la cual no seríamos humanos. Entonces sí, por ejemplo, hay la función de ingeniero de software y podría ser es jerárquica, ¿se dan cuenta? pero describe cosas, cuando hablas de un ingeniero de software, estás pensando en alguien que sabe los procesos, hacer otros procesos, ambos determinados. Y cuando estás pensando en un artesano de software, el artesano de software está pensando en cuestiones muchísimo más individuales de algo. O sea, está pensando como en cosas muchísimo más únicas, por decirlo, ¿no? O sea, no está pensando en tanto en una estandarización, sino más bien en una especificidad. Pero ¿para qué conservar esa distinción que originalmente era jerárquica? Y que no depende de esa técnica, depende de algo que rodea y atraviesa esa técnica, que tiene que ver con la modernidad, con las estructuras de la modernidad, que son capitalistas. La jerarquía es excluyente. No se le paga lo mismo a un artesano, aunque sea de software, que a un ingeniero. No se le paga lo mismo. Y por eso estamos distinguiéndolo. Porque dices, bueno, me puedo formar en la universidad, pero si curso 3 años, acabo como artesano de tal cosa. Pero si llego a los 5 años y además hago una tesis de no sé qué de investigación, entonces me dan el título de ingeniero. Entonces es la institución universitaria la que decide, no a nivel de tu contenido, porque lo que hacemos cuando caracterizamos, esto es lo que hace el artesano, esto es lo que hace el ingeniero, estamos dando un espaldarazo, estamos naturalizando y diciendo que así es, está muy bien que sea así, en lugar de ponerlo en cuestión, y es lo que me preocupa. O sea, no le des un espaldarazo a la institución cuando distingue eso, más bien enfrentemos a la institución que es la universidad, ¿no? Para decir, no va por ahí. Es que yo no pensaría conservar la jerarquía, sino en distinguir que no necesariamente la edad de la artesanía es inferior a la ingeniería. ¿Para qué la conservas? No, o sea, yo no digo distinguirla, sino poniéndola como ejemplo de que no necesariamente, o sea, eso que está cumpliendo como artesanía o artesanía no es necesariamente inferior, sino que más bien se
podrían estar... Habría que resignificar esos Exacto. términos, lo cual es dificilísimo, Sí. ¿no? Porque siempre artesano va a querer decir a alguien que se hace en la práctica y que no requiere de la institución, por lo tanto no tiene un título, por lo tanto no es experto, ¿no? Es alguien que se ha dedicado toda su vida a hacerlo, bueno, le damos un lugar, ¿no? Porque sabe mucho. Pero ¿tú qué te gustaría ser? ¿Artesano o ingeniero? La gente seguramente dirá ingeniero, ¿no? Porque así conserva un cierto estatus social. Es que no hay manera de escapar ese estatus social, aunque querramos evitarlo, ¿no? Pero pensar la práctica, o sea, justamente como con la intencionalidad de hacer una resignificación o reconceptualizar cosas. Pero entonces te conviene términos que ya no sean tan clasistas como esos dos, ¿no? Intentar pensar en otra forma de proceder. O sea, ¿cómo intercambiamos el saber? ¿Cómo lo conservamos? ¿No? ¿Y cuántas maneras hay para conservar, intercambiar? Entonces no lo llames artesano, no le llames ingeniero, busquemos una manera de describir cuáles son los procesos a través de los cuales conservamos. Primero registramos ciertos saberes y los efectos y los objetos de esos saberes. Luego los conservamos, luego los intercambiamos y luego modificar esa temporalidad. Una vez que ya tengamos ese panorama, nos vamos a dar cuenta que la manera de conservar decide cómo intercambiar o decide cómo producir ciertos saberes. Pero tal vez a la hora de ya de reproducir esos saberes cuando ya se, o sea, a la hora de reproducir ese saber ya tendría, sería un poco más como si esa reproducción del saber va un poco más como si fuera ingeniería, un poco más. ¿A qué te refieres con eso? Uno de los problemas es que le llames reproducción a algo que no reproduce nada. O sea, no es reproducción en términos biológicos, ¿no? Entonces, ¿a qué te estás refiriendo con reproducción? Te estás refiriendo a una misma persona haciendo lo que ya sabe hacer, o sea, te estás refiriendo a repetición, o no te estoy diciendo que está mal, te estoy diciendo, para que lo podamos charlar, la palabra reproducción es demasiado metafórica, ¿no? Entonces, si es repetición, o te refieres a cómo haces para a una generación le enseña a la otra generación anterior, porque eso sería repetir la jerarquía, el que sabe y el que no sabe, que quizá no nos conviene ir por ahí. Entonces te pregunto, ¿a qué te refieres con reproducir? Sí, lo que no es como... Que una misma persona, ¿no?, repita patrones o algo aprendido. No, repita un saber hacer. O sea, creo que todo Claro, quizá lo interesante de la expresión saber hacer es que no es un saber repetitivo de lo mismo. Creemos, y por eso le llamamos artesanal, y por eso de alguna manera sugería no utilizar el término, porque el saber hacer no es repetitivo de la repetición exactamente de lo mismo, porque cuando te enfrentas a otra nueva situación, no necesariamente la gente está abierta a la posibilidad de no voy a ir por aquí, voy a ir por aquí. Pero ahí yo podría volver a depender de cómo es que tú escoges un camino u otro, dependiendo si tienes, no sé, más tendencias o más tendencias. Pero ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres distinguir? ¿Para qué? Para ver cómo, o sea, cómo ese saber hacer tendría ciertas implicaciones, así pensando como en relación a la naturaleza. Porque yo creo que, por ejemplo, en el artesano, o ciertas prácticas artesanales de alguna forma sí estaban un poco más orientadas a entrar en una relación de fuerzas con la naturaleza, que de alguna forma no fueran tan se me quedó un poco, Aire. no, más bien era un poco así, justo en la proporción de lo que pero Sí, lo que pasa es que como ya no estamos en el siglo XVIII, no es la naturaleza que discutimos. Tenemos toda la invención industrial, que bueno, depende de la modernidad, de lo contemporáneo capitalista, que son formas de producción muy claras, jerárquicas, que producen una cantidad de cosas, además de objetos, ¿no? Y hoy podemos darnos cuenta que eso que en el siglo XVIII llamaba la naturaleza es una producción de ciertos saberes. O sea, la naturaleza no está ahí afuera, no es un objeto para que el ser humano conozca, empezando porque la naturaleza somos nosotros, que es algo que el siglo XVIII
tiene claro. O sea, el individuo, el sujeto humano, la naturaleza. Pero si es una naturaleza, en sentido estricto, ¿no? Desde los saberes biológicos, pero no queremos asumirla. O sea, la naturaleza no está ahí. Entonces, decir, ese tratamiento que tenemos, ¿cómo lo hacemos con la naturaleza? Volvemos a pensar en la naturaleza como y vivimos enfrentados a la naturaleza y por eso la destruimos. Ojo que nosotros somos parte de la naturaleza y como tal hay relaciones que no estamos asumiendo, que ahí están. La naturaleza no está fuera de nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, por eso lo que tú me dices me sigue resonando muy jerárquico, o sea, distinguir maneras de hacer frente a, yo te diría, distinguir maneras de hacer de acuerdo. Pero no frente a un objeto que esté acabado, porque lo interesante de los saberes haceres es que se modifican a sí mismos igual que modifican aquello sobre lo que actúa. Por esto, la idea de un medio en términos de finalidad, de cumplir una función frente a un objeto sin modificar ese punto de partida de la función ya no. Es decir, ese es un pensamiento bastante del siglo XVIII. Yo creo que ahora lo que se está planteando, sobre todo en el pensamiento crítico de las nuevas tecnologías, es que esa caracterización de que aquí está el hombre y luego la naturaleza, aquí están los medios, ¿no? Este es funcionamiento y este es el objeto que se produce. Ojo que ya hemos criticado esto. Entonces, empecemos a hablar de otra manera, por eso empecemos a preguntarnos por efectos. Ese que hace, tú lo puedes llamar ingeniero o artesano o lo que sea, o curiosamente para ti es un ser humano. Yo te podría decir, pues ahí está la animalidad, el saber hacer biológico y demás está ahí. Hay tecnologías que son claramente biológicas, lo estamos separando porque lo estamos pensando en términos racionales, ¿no? Es un saber hacer del cual soy consciente. Yo les decía, los efectos no son conscientes, no va por ahí. No metan la voluntad, no metan la intención, metan otras cosas. Hay tecnologías biológicas, pero seguro, o sea, no podríamos explicar los cuerpos y la naturaleza sin tecnologías. Maneras de hacer que el cuerpo lo hace, ni siquiera dirigidas a un propósito, porque vemos esa misma tecnología que se aplica para una cosa en otro lugar. Vámonos a las tecnologías sencillas. La mano agarra. Hay manos en la evolución humana, en la evolución animal, que no sirven para agarrar. Ahí hay una tecnología, ¿sí me explico? Biológica, para hacer algo. Bueno, dejen de pensar desde el lugar privilegiado del humano. El humano es el que usa la tecnología con tales efectos. No, la tecnología es biológica. Hay formas de hacer que son inconscientes. ¿Se repiten? Sí. ¿Se repiten sin cambio? No, porque ahí entra también a nivel de los átomos, a nivel de las moléculas, las modificaciones, lo diverso, el cambio, la mutación. Y ahí empecemos a pensar, no como algo que está frente a la naturaleza, sino como parte de la naturaleza. Ahí descubramos las tecnologías que son procedimientos sin sujeto. La tecnología son procedimientos sin sujeto, más todas las otras marcas o adjetivos, como le quieran llamar, que le hemos encontrado, ¿no? La naturaleza también juega, ¿sí me explico? La biología, ¿no? Y prueba, y si algo no sirve, lo modifica, y está la explicación de la diversidad de las especies. Entonces, no vuelvan al modelo humano consciente, voluntario, el que lo hace por esto y aquello. Hay tecnologías, o sea, como cuando se explica, por ejemplo, la circulación sanguínea, se la compara con una máquina Harvey, si lo hace, mucha gente dijo, ay, pero ahí hay un proceso ideológico, y uno se pregunta, ¿por qué? Porque queremos explicar el conocimiento únicamente en términos humanos, y nos parece aberrante que alguien explique algo humano como algo maquínico como humano, o demasiado animal. Vámonos a buscar las tecnologías en lo animal en nosotros mismos, es decir, en la naturaleza, que está en todos lados. Que puede, porque fíjense, lo interesante que nos demuestra la naturaleza en sus tecnologías es que algo que puede servir para una cosa, eso mismo sirve para otra totalmente distinta. Entonces, yo digo, pues ahí la cuestión de la voluntad, sobre todo de la intencionalidad, no funciona, por lo tanto el funcionalismo y la finalidad no va por ahí. Y si nos hacemos otras preguntas, son saberes hacer sin sujeto, sin un individuo que los lleve a cabo de una manera intencional. Las tecnologías son eso.
¿Cuál es su efecto más importante? No producir un efecto determinado, sino relaciones entre fragmentos, entre partes, entre los miembros, las células, los órganos, para pensar en términos de organismo. Claro, podríamos saltarnos de la figura del individuo a la figura del organismo, pensarlo en términos temporales de largo plazo, ¿no? De siglos de evolución de una especie o de la vida, ¿sí? Si lo hacemos así, cambiamos esto, creo que nos estamos acercando de manera interesante porque estamos evitando, o sea, le estamos dando la vuelta a nuestros grandes mitos humanos, ¿no? Estamos dejando de privilegiar el sujeto humano, la voluntad, la intencionalidad, un saber hacer sofisticado, ¿no? Que sería el del ingeniero. Estamos dejando de utilizar términos humanos demasiado humanos porque nos estamos sentando en la idea de que las tecnologías no solo son humanas. Y no es porque los animales usen instrumentos, se dan cuenta, ese camino de decir, ay, los seres humanos generalmente somos como los animales, porque los grandes monos agarran una ramita, le quitan las hojas, la meten en un hormiguero y se chupan las hormiguitas. Mames, estamos pensando en términos de organismos. Ahí hay tecnología, no es lo que hace el animal. ¿Sí me explico? Para comer. Porque eso es volver otra vez al funcionalismo y somos condescendientes. Decimos, bueno, algunos animales, los pajaritos, hacen niditos, a veces les cambian. No va por ahí. Es que la animalidad, lo viviente, es tecnología. Y no solo es tecnología, es prótesis. Y si es prótesis, es tecnología. O sea, la vida no se sostiene sin prótesis. Y la prótesis son estas pequeñas mutaciones para seguir vivo. Ojo, que realiza de una manera distinta como se hacía antes el sostenimiento de la vida. Eso es prótesis. Tecnología. Entonces, si nos hacemos estas preguntas, a ver hasta dónde llegamos. Es un procedimiento crítico, no sé si me explico, ¿no? A mí me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal, ¿sabes? Ah, no. Café, café, por favor. O sea, ahora usas Facebook, o sea, ¿sí? Y pones cosas en Facebook y haces promoción y compartes. Pero me acuerdo cuando, digo esto, supongo que lo puedo contar, es decir, porque tiene que ver con lo que estamos discutiendo. ¿No? Al principio me acuerdo que decías, no, me molesta mucho Facebook porque te ponen cosas que tú no quieres y no puedes tener timeline, bueno, la pantalla, ¿no? Limpia, como, ¿no? Entonces, básicamente había mucha sobredeterminación ahí, había mucha... Pero me preguntas, ¿por qué? No sé si decidiste o no, ¿por qué entraste al juego de Facebook? Eso es como una... Ah, no, me resisto, o sea, mi relación con ese tipo de cosas, Facebook, no en general la tecnología, ni mucho menos. No, mi relación es tensional todo el tiempo. La utilizo por razones muy claras. Yo comparto cosas para que la gente no compre. Entonces, comparto libros para que la gente no los compre. Punto. Para eso utilizo Facebook. No comparto otras cosas que no sean libros. Y a veces algún evento que me parece importante, ¿no? Porque la gente no se entera que va a haber una marcha, porque eso. Pero hay otra determinación que me sigue molestando. Trato de buscar maneras para que no me molesten. De pronto reviento, ¿no? Y me harta y acabo. Digo, bueno, pese a todo, estoy compartiendo libros que de otra manera no son accesibles. Entonces lo utilizo. Ahora, esa manera de escoger, que es intencional y voluntaria, ¿no? Y que quizá está marcada en algún lugar por algunas cuestiones muy subjetivas y muy de mi historia de vida, no son el lugar desde donde empiezo a pensar teóricamente. El pensamiento teórico no empieza ahí, aunque yo pueda recurrir a alguna anécdota como ejemplo. Y me sigue molestando muchísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo me doy cuenta que de esa manera, hasta donde se puede, porque he compartido cosas y las han clausurado cuando tienen derechos de autor. Entonces es una lucha permanente, un poco como aquella gente que compartía Derrida en castellano o Heidegger en castellano, se lo cerraban.
se esperaba un cacho, volvía a subir y bueno, cuando uno tenía suerte podía descargar todo lo que quería. Yo creo que esa lucha que la podemos seguir haciendo rehusando las tecnologías de otra manera, ¿no? Y eso creo yo que tenemos que hacerlo todo el tiempo. ¿Cómo? Bueno, sería lo mismo que decir, pues están las máquinas copiadoras. Claro, son viejas tecnologías. Pues todos vamos y sacamos fotocopia, aunque se supone que no se deben sacar y que está fuera de la ley. Claro, ya no lo pensamos con una relación con las grandes tecnologías de la información, que ya tenemos años haciéndolo. Yo lo sigo haciendo. Si tengo el libro, lo fotocopio y lo hago circular, porque es contra el mercado. Ahí nada que ver. O sea, si estas opciones tecnológicas me permiten enfrentarme al mercado, lo hago, ¿no? Hasta donde puedo, y donde no puedo, ya, ¿no? Pero hay que seguir insistiendo en que esto lo hagamos, ¿no? Sobre todo cuando lo que está en juego es justamente los saberes. Y una cuestión importante, tu pregunta me permite aterrizar en esto, la cuestión de lo público. O sea, defender que lo público sea realmente público y no propiedad privada en términos legales, ¿no? Entonces, ¿cómo pelear para que estas nuevas tecnologías abran espacios públicos? Que no es sencillo, porque lo interesante es el inventar lo público a partir de nuevas tecnologías. En eso, estas nuevas tecnologías de la información se acercan mucho al viejo proyecto ilustrado enciclopedista, que fracasó porque vendieron los libros. Pero la idea era abrir, y esto es lo interesante, ellos decían que lo público no era tanto lo comercial, que todo el mundo tenga acceso a la enciclopedia, sino que esta genere discusión, que implique relaciones entre la gente para seguir discutiendo, porque las relaciones que había entre la gente para discutir estaban totalmente jerarquizadas. Había tertulias de las señoras, ¿no?, de la clase alta, había clubs de caballeros, también de la clase alta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo comparten? Pues tenemos que pensar que a través de esto la gente puede compartir ideas que sacan, bien o mal que las compartan, ¿no? Y ahí se está creando una transmisión pública, es decir, la necesidad de que sigamos discutiendo entre todos, poco elaborada entonces, pero ahí hay algo, porque de alguna manera los enciclopedistas al menos creían que estaban generando algo muy jerarquizado todavía, ¿no? Pero ahí se estaba generando de alguna manera la necesidad de discutir entre todos, sobre todo de discutir, no de tomar decisiones, esto es lo interesante, sino de discutir cualquier tema, el que sea, un tema que solo te interesa a ti, pero puedes discutirlo con otros porque hay eco. Por eso también las tecnologías, ¿no? Crear ecos, pero de cierta manera, ¿no? Es decir, donde luchar, porque esto no lo puedes evitar, ciertas formas de reapropiación mediante, o sea, ciertas formas de reapropiación por el lado de los poderes políticos, religiosos, institucionales, políticos, ¿no?, para defender espacios públicos que sean libres. Hasta donde vemos. De ahí lo interesante es crear la discusión y no simplemente hacer circular, diríamos, con todos los problemas que antes señalábamos. Bueno, vamos de verdad a crear debate, y eso es lo que no se ha podido hacer. O sea, las formas de subjetividad contemporánea son tan cabronas, o sea, los biopoderes están tan cabrones que no hay manera, o sea, no podemos salir de la figura del individuo, porque no es forzosa, o sea, lo sentimos bien. Luchar contra eso cuesta un trabajo impresionante. Tendríamos que hacerlo de alguna manera, o sea, plantear algún efecto, como efecto, no como producto, sino algún efecto público en este intercambio del sentido. Es que el intercambio de sentido, la intención de sentido, no solo de cosas, deberíamos poderla jugar de una manera pública. No lo sabemos hacer.
intercambiar, pues si no es algo que te marca a nivel jerárquico, ¿no? Tú sabes, el otro no sabe. Si produces cierto saber, y pasa por ciertas Te instituciones. dan un premio, Exacto. ¿no? A mí, una plaza, ojalá. Aunque sea una medallita, cuando eras chiquito te ponían una estrellita. O sea, desde chiquito te acostumbran a que cualquier cosa que tú hagas bien, cualquier saber que manejes, del cual te apropies, merece algo. ¿No? 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 Se sabe. Habría que luchar contra eso. Bueno, cuando eres pequeño no puedes. En algún momento hay que decir, por ahí no va, por ahí no va. La presión. Sí, claro. Él había levantado la Yo mano. tengo un problema que, digamos, cómo se está pensando aquí la cuestión del espacio, digamos, en relación con las tecnologías digitales, porque siento que como está operando o está aplicándose el discurso digamos, en estas tecnologías, no es a través de las mismas relaciones ni a través de las mismas condiciones que se dan en el espacio público del ágora, Espacio físico. o de cómo se construye el espacio en términos también de relaciones, no necesariamente físico, ¿no? Pero digamos, ¿cuán público podría concebirse como público el espacio en las tecnologías digitales cuando no hay como una aparición o más que una aparición, una convocatoria a un encuentro, cuando solo hay reproducción exclusiva, no sé si... Por eso hay que intervenir. Es que creemos que por ejemplo, el hipertexto, el aparato, internet, también todo, como le queramos llamar, cantidad de cosas, debería poseer esto él mismo en su interioridad y funcionar así. No, porque lo único que tenemos es invención y lo único que tenemos es intervención. La intervención se hace sobre eso. Tú no dejas. Eso sería uno de los temas de la automatización. Tú no dejas que el aparato te lleve. Y menos cuando dices que inteligente soy, cómo estoy llegando a lo que quiero, ¿no? Porque lo manejo perfectamente a él. Tú no estás manejando nada, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues intervenir. Pequeñas intervenciones a veces sin ningún propósito voy a intervenir, modificando. Un llamado, por ejemplo, a discutir es siempre una forma de intervención. A veces tú dices, bueno, solo llegamos hasta aquí, por ejemplo, acá. Esto es una forma de intervención sobre la tecnología. Hemos llegado a grandes cosas, pues depende de lo que entiendas por grandes cosas. Porque cada uno de nosotros puede desplegar en sus otras relaciones esto mismo, ¿no? Tampoco se trata de cambiar el mundo en el sentido de tomar el poder. Estamos hablando de otro tipo de circulación y de despliegue, pequeñas intervenciones, micropolítica en términos delesianos. Hay cambio, y ahí en esos pequeños cambios, en esas pequeñas intervenciones, de pronto te sorprendes. Mira lo que pasó, no sabía que esto podía hacerse o que esto había pasado, ya no soy el mismo o la misma. Pero la intervención está ahí, que pertenece a la misma tecnología, que pertenece a la práctica. Cuando hablamos de intervención, hablamos de técnicas para intervenir algo, un proceso, un resultado, una temporalidad, una espacialidad, una relación. Intervención es técnica, ¿no? Y el saber que puede no venir de antes, el saber lo tienes interviniendo. Después de haber intervenido, más o menos elaboras un cierto protocolo de ese saber de manera bien pragmática. Pues es intervención, ¿no? En realidad la palabra intervención que nos viene del lenguaje militar, pero que ha sido modificado sobre todo en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX por el lenguaje artístico. Las famosas intervenciones artísticas son técnicas, ¿no? Una intervención es un proceso técnico, sin sujeto, que intervenir no es esta voluntad que luego mide si esto que había pensado se realiza en términos de éxito, de ser eficaz, sino yo intervengo y hasta me salgo de ahí, pero haces pequeñas intervenciones, es decir, recurres a técnicas
O sea, ¿cómo intervenimos si no recurriendo a ciertas técnicas espaciotemporales, relación con la mirada, tantas cosas? ¿No es cierto? Entonces, no dejemos que esto siga caminando, porque la garantía de que puede haber liberación porque intervengan cosas. Esto es una manera de hacerlo. Incluso la negativa, no voy a hablar con el lenguaje de los técnicos, sino que voy a increparlos y decir por qué están olvidándose discutir esto y aquello. De alguna manera es una intervención crítica, ¿no? Algo que sí me parece como interesante, digamos, cuando los programadores hacen algo, es que no permiten que los usuarios, vamos a decirlo así, modifiquen lo que está ahí. O sea, a veces, no, por ejemplo, hay formas, ¿no? GitHub, hay formas establecidas, pero que tú puedas modificar, por ejemplo, el color de Facebook, así porque quieres, no te lo permite. O sea, es como muy raro, para mí ya me parece muy raro. Si tú puedes hacer todo, si puedes modificar todo, ¿no? Eso, claro, no propiamente es intervención, ¿vale? No, la intervención realmente es otra cosa. Es otra cosa, No es eso. pero, digamos, está implicado un poco en eso, en el sentido de cómo estamos pensando la presentación de sentidos, digamos, también, y cómo estamos pensando cómo tiene que funcionar algo. Es que, vamos, lo estoy pensando en relación a la próxima semana que tenemos que prototipar algo, tenemos que hacer el prototipo de una herramienta digital, un repositorio, ¿no? ¿Sí? O sea, para producir algo que hemos llamado en relación con lo que hemos ido a saber colectivo. Por ejemplo, la categoría de juego también implica reglas. Claro. ¿No? Quiere decir, ¿qué es lo que un programador o alguien que diseña algo va a plantear? Esto, estas cosas, el color, el tamaño, esto y aquello. Cuando tú dices, ¿por qué no nos dejan intervenir? Porque el diseñador lo que hace es eso, no dejar que cualquier gente intervenga. Pero la relación interesante es que tú como usuario no sigues ciertos caminos para sentirte exitoso porque logras haber decodificado lo que tenía en mente el diseñador y llegas a las cosas. La intervención a veces es una intervención. Toda intervención es violenta, ¿no es cierto? Entonces no es de que, bueno, yo no quiero ni azul ni verde, quiero rojo. Pues eso es una mamada. O sea, el problema no es decir, como los criterios son el color, yo meto un color que ellos no habían pensado. Ahora quiero además que todo se vea de bolitas. Pero es que no va por ahí. La intervención es hacerte a veces buenas preguntas críticas de que ahí no hay sentido, que ahí no se está produciendo y esto y aquello. Entonces, no te quedas única. Voy a poner un ejemplo tan baboso. Si tú tienes que hacer una interrogación a partir del lenguaje y te vas a una cantidad de diccionarios y a, por ejemplo, textos para hacer una búsqueda filológica de los usos de la palabra, que todo eso te lleva tiempo. Entonces alguien, dándoselas de inteligente, no inteligente, de astuto, dice, ay, pues yo voy y lo busco ahí. Pues no, porque no vas a obtener una cantidad, diríamos, de texto, es decir, de fragmentos textuales que son opuestos y que te permiten decir, esa no es la vía. Entonces, la intervención no es directa. ¿Cómo decirlo? Es como si pusiéramos un ejemplo paralelo. Voy a intervenir el libro. Entonces lo que hago es, primero lo pinto todo, lo dibujo, hasta que se vuelve ilegible. Y luego, o hago lo que planteaba Cortázar, ¿se acuerdan? ¿No? En Rayuela. No empiecen en el inicio y acaben al final, empiezan por la mitad, empiezan por la parte de atrás, así. Voy a empezar a leer aquí Rayuela y luego salto ¿no? Y recuerdo que en una ocasión que estábamos discutiendo con un grupo, alguien dijo pues que la intervención fuerte es que yo rompa el libro. Entonces agarraron Rayuela, lo hicieron cachos, o sea, lo deshojaron, y luego rompieron cada hoja, entonces agarramos cachitos de palabras y lo fuimos armando. Eso es una intervención lúdica, ¿no? Ahí hay una intervención lúdica, sin duda es una intervención violenta. Nadie lo va a hacer con su pinche baratito porque le ha costado caro. Nadie se va a poner a romper eso.
o hacer imposible que funcione, porque entonces luego tiene que volverlo a comprar. Yo saco ahora mi celular y empiezo a modificarlo a tal grado, lo intervengo, lo rompo y les tiro aquí los componentes. Sí, es un acto lúdico, artístico, para mostrar un poco. El amo al final soy yo, no una intervención, no es para demostrar quién es el amo, es para modificar lo que ahorita estábamos discutiendo, la presentación al sentido, cómo presentas al sentido algo. Pero claro, si tú juegas con el juego del aparato, ya te jorobaste, es como, bueno, yo voy a jugar ajedrez, pero rompo esto y aquello. Como no es ajedrez, entonces terminas haciendo cualquier cosa, rompiendo el juego de ajedrez. No. Es que ahí está, digamos, lo interesante es cómo generarías intervención, digamos, o sea, digamos, para nosotros. Pero intervención. Sí, o sea, no tienes que. Si tú intervienes una tecnología determinada, estás limitando a tal grado tu problema que no estás haciéndote la pregunta anterior, o sea, no estás atacando los supuestos anteriores. Esta tecnología es para, te sirve para, es lo único que tenemos ahora a nuestra disposición para intercambiar sentido, para producirlo, para ordenarlo y para crear conocimiento. Esas son buenas preguntas, porque entonces no estás entrando en el juego de esa tecnología. Si entras en el juego, pues no te permitirán algunas cosas, porque eso es parte de lo que la tecnología hace, o ciertas tecnologías hacen, ¿no? Y digamos, si yo al hacerme estas preguntas respecto a una tecnología genero nuevas formas, por ejemplo, si este teléfono solamente es para ser teléfono y lo convierto en otra cosa, eso sería una intervención. Podrías, si lo puedes convertir en otra cosa, pero fíjense, convertir algo es que yo agarro tu teléfono y lo utilizo para poner el café encima, para no manchar la mesa. Eso es intervenir, ¿eh? Pensaba más, hay una tecnología que es muy poco conocida referente a internet, donde se llama DAT, el protocolo DAT, que me permite a mí, si yo tengo un sitio de internet con sus datos, tomar eso y convertirlo en lo que yo quiera, no solamente cambiar un color, sino utilizarlo para otros fines diferentes a los del creador. No es software libre, sino es simplemente... Eso en general es resignificación. Tú agarras algo y vuelves palabras y lo utilizas para otro propósito. Eso es resignificación. Eso de alguna manera es una intervención interesante, ¿no? Estás ampliando a partir de ese ejercicio de resignificación. Pero como en el caso de la resignificación estás trabajando sobre la misma palabra. Tú puedes agarrar la palabra negro y resignificarla para que no sea un insulto, ¿ok? Y para que quiera decir todo lo contrario de lo que ha querido decir. Decirle a alguien negro es decir algo bueno, es un cariño, es una cantidad de cosas. Eso es resignificación. Pero fíjense el límite. El límite es, estoy resignificando algo porque lo estoy dirigiendo a otro propósito. La lógica del juego, en términos de sistema, de sistematicidad, de estructura de una operación, sigue siendo la misma, es funcionalista. Es dirigir algo a otro propósito, algo para cumplir otros propósitos, funcionalismo, vehículo, instrumento y herramienta. Ojo, no va por ahí, porque habíamos dicho que es lo primero que vamos a cuestionar. Entonces, la cuestión es que si redefinimos tecnología, ya esta pregunta no te la puedes hacer porque no va por ahí. Seguimos preguntándonos, decimos, vamos a criticar el funcionalismo y volvemos a caer en preguntas funcionalistas. Sí hay resignificación en el funcionalismo, tú diriges cosas a otro propósito. Bueno, pero nos estamos refiriendo a esto cuando previamente hemos modificado, hemos dicho que la tecnología no la definamos otra vez a través de una definición instrumental, algo para hacer algo. ¿De verdad creen que la tecnología es eso? Porque entonces volvemos a decir, pues es lo mismo tecnología que herramienta. Estamos reduciendo la tecnología a herramienta y al mismo tiempo no, es que no es una herramienta. Y todo el mundo habla de estas cosas como herramientas para. Por eso el problema era lo que yo les decía respecto al hipertexto. Ordenamos para la presentación al sentido de, es que ese es el problema. De verdad la tecnología
vamos a buscar otras condiciones, ¿no? Otras formas de ser o de, vamos a llamarle, otras maneras de la existencia de esto que existe, de otra manera distinta a como existimos nosotros, pero existe. Existen igual que nosotros. Hay máquinas, hay tecnología, igual que hay seres humanos y animales y plantas, ¿no? Hay. O sea, existe. ¿Cómo? Existe. Y si lo reducimos, sé que es para... qué buena onda. Pero acabamos de decir que incluso en la biología, eso mismo, vamos a suponer, una mano es un ejemplo de tecnología. Con fuego, o sea, se puede explicar de manera física, de manera química, de tantas cosas, biológica, atómica, molecular, todo ese complejo es una tecnología. Puede servir para agarrar, para colgarte del árbol, te puede servir para golpear, te puede servir para acariciar. Y en ciertos animales, yo qué sé, en los tiranosaurios, sepa la chingada para qué servía. No tenemos ni idea qué onda. Entonces la explicación es un remanente de no sé qué. La preocupación del biólogo que tiene que encontrar una función a algo. Y terminamos haciendo lo contrario, ¿no? Salvamos a los árboles para tener oxígeno, ¿no? Exacto. O sea, no se interesa ya la naturaleza. Nada de funcionalismo, describamos de otra manera. Lo maravilloso de la mano es justamente, no solo que se puede resignificar, hacer que cumpla otra función, sino que el mecanismo, la lógica, el sistema o la estructura de la mano no sirva, hace cosas, tiene otros efectos. La mano, a ver si podemos pensar en un ejemplo. La mano, que no sea funcionalista, es decir, que no sirva para algo. Por ejemplo, en la danza, la mano no sirve para algo, pero haces cosas que no sirven para algo. Expresa, es decir, la mano crea realidad artística, no sé si me explico. No sirve para eso. Como mis clases. Es una dimensión artística, estética, de la sensibilidad, pero no sirve para, no sé si me explico. Sí. ¿No? Sí, probablemente que algo justo preguntar eso, ¿crees que una refuncionalización no se... Pero no sirves para nada. Me parece que... No. Porque me parece que utilizarlo como instrumento es un puede que sea un poco más uso de tanto funcional. O sea, lo estás utilizando para algo a partir de su funcionamiento, pero no es necesariamente eso, no es necesariamente... Yo hablé de la tecnología en general, de la dimensión técnica, no de la herramienta. Dije, si lo reducimos a esto, lo podemos reducir a un instrumento o una herramienta nada más. Porque otra cosa, porque si no estarías diciendo, bueno, esto que me sirve para describir, a la tecnología me sirve para describir un martillo, ¿sí? Y yo lo que estoy diciendo es, no deberíamos hacer eso, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no deberíamos recurrir a un lenguaje funcionalista y pensar, proponer ejemplos donde no solo sea refuncionalización, ni siquiera resignificación, sino la apertura a otras dimensiones inventivas, culturales. Estamos inventando mundos. La mano inventa mundos, no sirve para eso. El resultado de esa mano que de pronto hace esto y aparece representada, por ejemplo, en espacios arquitectónicos en la India, ¿no? Que puede ser interpretada como un signo o como un símbolo, como tantas cosas, no es propiamente ni resignificación ni refuncionalización. Pero a partir de eso se inventan mundos religiosos, rituales. No se ve tanto una diferenciación, sino distinción. Claro, inventar nos referimos a... Claro, ahí hay algunos problemas en el caso de la invención, porque algunas gentes dirán que hay invención cuando hay permanencia. Si hay una invención tan espontánea que de pronto se pierde y se olvida, dirían una invención que no se conserva. Para algunos teóricos, yo diría que podríamos discutir eso, si toda invención
invención tiene que permanecer. Y yo soy de la idea de que lo que se inventa hoy se puede olvidar inmediatamente, y quizás dentro de 500 años se vuelve a intentar, o a los 2 minutos en otro lugar, sin saber qué relación. Es decir, hay ciertas generalizaciones que en principio quizá no podríamos negar. Es decir, todos los seres humanos han dominado el fuego, ni modo, podemos decir no. Hay invenciones, pero bueno, vemos ciertas generalizaciones, no pueden ser un poco abusivas, pero ahí es una. Entonces uno dice, hay invención, ¿no? El mundo humano es un mundo de invención. Y hay invenciones que se reinventan, diríamos, vuelven a aparecer, sin que te parezca más importante la primera o la segunda o la tercera, ¿no? Y hay invenciones que quizá pues no vuelven, ¿no? Como en el caso, si tú lees desde una mirada evolucionista, darwiniana, hay especies que inventaron algo, digamos, se murieron, se acabaron, y todavía no encontramos que vuelva a aparecer esa estructura, ese ordenamiento, ¿no? Pero quizá en algún otro momento vuelva a aparecer, y no aplicada a los mismos propósitos. Todos ustedes saben, a nivel más cotidiano, que creemos mal, ¿no? Que el cerebro tiene, o sea, el cerebro es propiamente tecnológico y sirve para esto y para aquello. Está la parte que tiene la función del lenguaje, la función de la informática, para esto. Pero también sabemos que una parte del cerebro después de un accidente puede dejar de funcionar, otra parte del cerebro que aparentemente no servía para eso, sin embargo, te apoya y haces las cosas que pensabas que no podías hacer. Hay mutación, ¿sí? Es decir, hay invención también en la naturaleza. Entonces, yo no sé si eso llamarlo cambio de función. En el ejemplo que acabo de poner, quizás se podría interpretar así. Pero quizás hay ahí, en esa mutación, en ese cambio, oportunidades en las cuales no habíamos pensado. Eso deja de servir para el lenguaje y de pronto esa parte del cerebro no sé qué podamos hacer con eso. O no podamos hacer, pero implique otra manera de relación contigo mismo. Por ejemplo, por el lado ilusorio, ¿no? Eso que te sirve para hablar, pues es tu propio fantasma, ¿no? Vives contigo mismo, es decir, la parte ilusoria, vives una realidad que no es, y eso no es patológico, la propia de los cambios y la adaptación. Quizás si nos acercamos más a lo natural y dejamos de que lo tecnológico, lo que inventa el ser humano, es totalmente contrario a la naturaleza. No proceden de la misma manera. De pronto decimos que hay tecnología geológica, o sea, no solo en el cuerpo, no solo en el organismo. Ahí está la geología, y no es porque el saber geológico lo explique en términos tecnológicos, es porque de pronto descubrimos ese tipo de complejos heterogéneos que se juntan, forman una unidad y se crean posibilidades. Ni siquiera objetos, ni siquiera funciones, simplemente posibilidades que alguien puede agarrar y aplicarlos para esto y aquello, sí, pero eso no es parte de la tecnología, la posibilidad o la aplicación. La tecnología quizá la parte de la invención, posibilidad. Es que no tengo otra manera de llamarlo, perdón, es posibilidad. En la evolución, como dos grandes escuelas, ¿no? La que habla de que una unidad, una especie evoluciona a partir de las propias presiones internas que tiene para cambiar, para transformarse, y la otra que dice que se transforman por presiones del medio ambiente. O sea, ese juego en la tecnología como también opera, ¿no? La maquinaria, el dispositivo con la tecnología nos ofrece muchas posibilidades funcionales, pero al mismo tiempo tenemos una presión medioambiental, sociológica, que nos limita. Claro, en nuestro caso diríamos, en lugar de separar las dos corrientes y las dos tradiciones, habría que porque no están separadas, no hay presiones de todo tipo, si queremos llamarla interna, que era lo que yo llamaba antes la diferencia, o la diversidad, que es volverte diverso de lo mismo, entonces es una presión interna.
Lo que pasa que en términos económicos esto es lo que se detiene. O sea, porque no conviene económicamente, entonces si tú inventas algo con grandes posibilidades que se puede ir modificando y desplegando, no lo puedes hacer porque no se te permite hacerlo. Alguien va, te compra tu proyecto, tu programa o tu diseño y no lo lleva a cabo. O sea, diseñar con un cierto bueno, eso es básico. Tú no puedes interpretar las tecnologías sin la muerte. O sea, por eso no es, uno dice, hablamos de tecnología con otro lenguaje y la muerte, que es obsolescencia. Si no creas las cosas para que se acaben, nadie las va a llevar a cabo, porque la cosa es seguir vendiendo. Eso no es lo propio de la tecnología. Esa relación de obsolescencia, o sea, la traducción de la muerte a obsolescencia. La muerte tecnológica va a observar, pero no es obsolescencia. Eso es lo propio del mercado capitalista, que te lo demanda, ¿no? Y si no lo haces así, nadie te va a dar dinero para que realices el diseño. Entonces te lo tienes que comer, lo que dices, ¿no? Entonces más bien pensar en estos otros términos de presiones internas y externas, si es que le queremos llamar así. La palabra presión parecería que tú das una respuesta automática a esa presión. Es lo que me preocupa, porque el despliegue debería dar cuenta de que no respondes automáticamente a algo para quitarte la presión. Exacto, y te vas a otra cosa, lo que era antes esto, de pronto es otro complejo, otra heterogeneidad jamás vista, diríamos, ¿no? O sea, pura posibilidad de que ahí quién sabe qué pasa. Puede no pasar, como puede pasar, que es un poco la idea de la posibilidad, ¿no? Ahí está. Claro, ¿para qué actúan las reglas del mercado? Para cancelar posibilidades. Lo que abre una posibilidad se cierra inmediatamente. Se reglamenta, se juridiza, ¿no? Que es el gran problema, de que tienes que tener leyes en términos jurídicos, porque tienes que controlar eso. Hay que dominarlo, además por medio jurídico, donde en el fondo está la idea de propiedad. Sí, claro, o sea, la ley tiene esa cualidad. Entonces tendríamos que dividir cuando sea necesario, o sea, separar esto de propiedad del mercado, ¿no? Y luego hablar de fuerzas que sean propiamente tecnológicas, que a mí me parece, bueno, le podemos llamar como queramos, podemos recurrir a la biología o a términos muy contemporáneos para que la tecnología aprenda a nombrarse sola, digamos, para dar cuenta de esa flexibilidad, esa plasticidad que es también lo propio de la tecnología, y finalmente de todo lo que considerábamos natural y que considerábamos lo opuesto a lo maquínico, a lo mecánico, a lo tecnológico, y de pronto descubrimos que esas propiedades de eso, propiedades no en el sentido jurídico, ¿no? Propiedades como lo que marca, como rasgos, ¿no? Las propiedades son similares, entonces ¿por qué las hemos distinguido? ¿Cuál era la fuerza detrás de eso para que nos distinguiéramos? Esto es mundo animal, esto es mundo humano. Ahora ya no tenemos que medirnos con la naturaleza, sino con el aparato, con la tecnología, ¿no? Porque hacia donde vamos es hacia eso. Pues eso es lo que vamos a cuestionar, porque no estamos hablando de posibilidad, flexibilidad, plasticidad, en fin, ¿no? Yo diría de fuerzas, también de relaciones, pero también de fuerzas, en el sentido de posibilidad. Claro, son términos generales, pero lo podemos aplicar cuando nos hacemos preguntas para decir que no se nos olvide la condición, la plasticidad, ¿no? La posibilidad. Pues introducimos ese término en nuestra pregunta y decimos es que la pregunta está mal hecha, porque no hemos considerado eso, o estamos realizando un supuesto del cual no somos conscientes, la jerarquización, ¿no? Estamos leyendo con ojos demasiado modernos, demasiado privilegiados. O sea, ahorita, como esto, el compañero decía, estamos en una época muy joven de este tipo de tecnología.
vamos a tener todavía que pensar mucho y experimentar, porque a veces los efectos no son inmediatos, están diferidos, son a largo plazo. Quizá dentro de 2 o 3 generaciones nos damos cuenta de cosas que ahora no podemos tener experiencia de eso. Cuando la experiencia es muy cercana, estás obnubilado, preocuparse sobre todo por el goce de lo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Entonces, habría que pensar en esto público que yo hablaba hace un momento, ver si queremos separarnos del proyecto ilustrado, en el que está también el enciclopedismo, de la idea de progreso. El proyecto enciclopédico era mostrarle a todos los seres humanos la capacidad de progreso. Miren a lo que hemos llegado a hacer, miren toda la cantidad de saber que en estos siglos, que son los de la historia occidental, la historia europea, hemos conseguido para dejar de ser lo que eran los animales. Entonces, bueno, queremos ir pensando a partir del progreso, se sigue pensando en modernizar, obsolescencia, todo eso está también lamentablemente unido al viejo tema del progreso. Sí, entonces dejemos eso también y busquemos otro tipo de condiciones que sean las que nos parezcan pues, más interesantes. En principio, yo les proponía, vamos a discutir lo que dice la realidad, a ver hasta dónde llegamos. Estos procesos de idealización que son desmaterialización de algo, ¿no? La automatización, que es importante, y la autonomía. El hecho de que la autonomía del ser humano, en términos muy generales o antropológicos, cómo el ser humano se autonomiza de la dependencia de la naturaleza mediante la tecnología. Y esto está ahí latiendo cuando se discuten ciertos temas de tecnología, mediante el aparato, la máquina, la herramienta, el instrumento, el vehículo, es decir, toda forma de intermedialidad, estamos dejando de ser presionados por la naturaleza, ¿no? Más tecnología, así podemos controlar los huracanes o leerlos, registrarlos, ¿sí o no? Y eso es lo que nos va a salvar de nuestra dependencia de la naturaleza. Pero si llegamos a la conclusión o al punto de partida de que hay tecnología en la naturaleza y toda esta condición que llamamos tecnología, no nos estamos separando de nada. Entonces, ese es el problema. Voy a controlar al río, que no quiero que el río haga lo que quiera, ¿no? Y lo controlo ¿cómo? No con la fuerza bruta de las manos, sino con la tecnología. Entonces no estamos pensando la tecnología del tipo que sea como el sucedáneo de la mano, como los viejos antropólogos, ojo otra vez con eso, ¿no? Porque los temas que no se han trabajado suficientemente o de manera crítica regresan de la peor manera posible, mitológica, ¿no? Los grandes mitos de la humanidad, cómo el hombre puede escapar a la fuerza de la naturaleza, al rato, no, vamos a vamos a vivir fuera de la tierra, porque nuestra tirada es esa, ¿no? Vivir fuera de la tierra, en nuestras propias mentes. Yo creo que ese es el peor racionalismo de siempre, ¿no? Ya estaba como advertido en Platón y nada más lo hemos realizado. Y bien. Entonces hay otros caminos para la tecnología. Entonces, tenemos a las tecnologías también de esa historia, de esa arqueología occidental, de a poquito y donde podamos, ¿no? Poniendo en cuestión algunos supuestos. Si podemos hacerlo, perfecto. ¿Cómo? Pues discutiendo, porque esto en una cabeza es imposible. Esto hay que discutirlo. Si no sabemos cómo, proponemos un ejemplo y nos medio matamos entre todos hasta que veamos si procede ese ejemplo o lo estamos escribiendo mal, ¿no? Pero siempre recurrir a charlemos, conversemos, planteemos ejemplos buenos con los cuales intervenir o no, o por lo menos describir algo, porque a veces si no planteas un ejemplo ni siquiera puedes describir un proceso, ¿no? Pero cuando ya te sirve para intervenir, mucho mejor. Porque la violencia es buena a ese nivel, tenemos que intervenir, por supuesto, y eso siempre será un poco violento.
Yo tengo un problema para pensar la cuestión de la invención en relación a mi de la tecnología. Digamos, a esta invención, a este carácter de invención no le interesarían los efectos, sino el proceso de producir esos efectos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en un proceso de invención el capitalismo llega a apropiarse de esta nueva invención y lo hace innovación, digamos, es algo que ya no le interesaría este proceso, sería algo aparte del proceso de invención. Claro, ahí la cuestión es, fíjate, no es el proceso mismo, y o sea, nos interesa el proceso, no el proceso productivo de algo que es un objeto, una cosa, o un saber que se vuelve mercancía, simplemente intercambiar por dinero o por ustedes, ¿sí? Sino que en ese hacer, en ese intercambio de saberes están pasando cosas que no registramos, o sea, que no vemos y que no registramos y conservamos, porque lo único que nos interesa es la finalidad. Entonces, no es que conservamos ese proceso para producir algo, no, es que vemos todo lo que está dándose al mismo tiempo, o no al mismo tiempo, sino después, como efectos. Y como estamos hablando de sentir, efectos de sentir, no en ese proceso mismo, ¿sí me explico? Entonces la cuestión de la invención es la invención de posibilidades, porque hay efectos que ni habíamos visto, estaban ahí por considerados secundarios, en importancia, nefastos, en algunos casos, o secretos, mejor ni los digo, ¿sí? Pero ahí hay efectos tanto subjetivos como colectivos, o como posibilidades de sentido otras, ¿sí? Pero no es el proceso tal cual en términos maquínicos, hago esto y luego esto, o toda esta unidad de elementos dispersos y heterogéneos conforman algo, la repito tal cual, no, porque están pasando cosas, diríamos, fuera de esa temporalidad, fuera de esa espacialidad. Esos son efectos a largo plazo, efectos no precisados, pero eso es parte también de lo tecnológico. Estás inventando cosas, no objetos, no cosas, estás inventando. Y lo más interesante es que inventas cultura, es decir, posibilidades de invención misma, posibilidades animales, naturales. Invención no te sirve o se te olvida, no lo ves, no hay bronca, ahí hay invención. La invención es posibilidad de mutación, ¿no? De cambio. Bueno, a veces no se da, a veces sí se da, pero siempre es posible. O sea, como posibilidad, ¿sí me explico? Como fuerza de que otros mundos son posibles, no solo este. Por ahí diría, ¿sí? Claro, si te quedas reducido a esto mismo, lo repito, entonces ¿dónde estaría el proceso? Es que el proceso no está ahí. El proceso lo tenemos que pensar a partir de todos los efectos. Entonces uno diría, ¿cómo limitamos eso para analizar y para discutir en un ejemplo? A veces cuando no se puede teorizar en general, pero con uno o dos ejemplos donde uno pueda ver esos efectos, quizás sea un ejemplo histórico, porque como necesitamos tiempo para pensarlo, mejor vamos a usar ciertas tecnologías de hace 40, 50 años y demás. Y ahí vemos un poco lo que está pasando. Efectos de invención más o menos controlables, sí los conocemos en lo que se describe como grandes tecnologías contemporáneas, sobre todo de este último siglo, ¿no? Que serían genéticas, o sea, el clon, que es un buen ejemplo tecnológico, que ya fue trabajado por algunos autores. Sloterdijk, ¿se acuerdan? En 2000 dio una conferencia en Harvard y planteó 3 ejemplos tecnológicos para poner en la escuela. Uno es la ovejita, Dolly, o sea, la posibilidad de la clonación, que sabemos lo problemática que fue. Es que al lado de la invención es bueno y malo, es pura posibilidad. O sea, Dolly nació vieja, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, eso sería un ejemplo tecnológico importante. No solo es la ovejita, bueno, le podemos llamar Dolly, pero es todo el proceso biológico de manejo genético para lograr el clon. Ahí está toda una tecnología genética importante. Y la otra, que
llamado Harry que se toma de su maestro, lo estudió con él, ¿no? Sería la de destrucción. Es decir, la bomba el manejo de la que serían las dos interesantes. Porque ahí menciona hay posibilidad, pero ojo, que posibilidad no es algo chingón. Ah, la posibilidad puede ser una muerte que está ahí, en la cual también hay que pensar, ¿no? Ahí hay un ejemplo tecnológico. Dos ejemplos para discutir tecnológicamente. Lo interesante sería que propusiéramos nosotros otros que no se redujeran a un objeto, sino a un saber hacer que modifica, porque la idea de modificación en la tecnología está presente, puede no haber una función, no sé si me explico, pero transformación a fuerza, o sea, no hay tecnología si no hay transformación. Le llamemos innovación, invención, descubrimiento, como se lo llamó en algún momento, ¿ah? Incluso desarrollo, evolución, revolución, toda esa terminología tiene que ver también con la tecnología, porque se ha utilizado para abordar la tecnología. Ahora podemos pensar en algo más, ¿no? Pero la idea es que todos esos términos mal empleados, bien o mal definidos, o ambiguos, era para pensar transformación. Si no hay transformación, no hay tecnología. Una tecnología que no implique transformación de algo, pues no es tecnología, es una herramienta, ¿no? La herramienta hace cosas y no modifica nada. Yo diría que hay modificación en el uso, ¿no? Cualquier herramienta te modifica corporalmente. Después de usar algo mucho, y uno lo ve con la gente que trabaja con una herramienta, las manos se te modifican, la piel, y hay otras modificaciones de fondo que habría que analizar. Transformación siempre hay dentro de ciertos márgenes. Lo interesante es el monstruo, es decir, la transformación que te lleva a un otro que no quieres aceptar que ahí está, pero que siempre es una posibilidad. Bueno, monstruo, a mí que me gusta la palabra monstruo, para pensar un poco en el monstruo de Frankenstein, ¿no? Que finalmente es el único que piensa, porque en la novela el que cuenta a través de las cartas es el monstruo, no es el doctor Frankenstein, es el monstruo vivo que se va a la soledad de una especie de desierto helado y desde ahí empieza a pensar en la humanidad desde fuera de la humanidad, o de una especie de soy humano y no lo soy, lloro como humano, siento como humano, ¿no? Sufro, pero no soy humano. El tema del estudio sigue siendo una novela chingona, no las películas, que nadie le ha llegado ni a la mitad de lo planteado por ella para describir el tema del monstruo, que no es el que te da horror o que te produce miedo, sino eso que está ahí y que cuando dices transformación dices monstruo, ¿o no? Yo creo que el tema de la tecnología tiene que abordar también el tema del monstruo. Y que cuando, no sé, y ya ven, acaban de hacer otra película sobre Blade Runner, igual que Blade Runner de los 80, ¿no? Se esperan 20, 30 años, vuelven a sacar la misma y cada vez progresan más. Porque ahí, por lo menos en la novela, quizá en la primera película, en algún momento, hay 2 o 3 momentos donde tú dices, aquí está el tema fuerte, ¿no? Esta transformación que es monstruosa, pero es que eso es lo propio de lo humano en máquinas que son máquinas y a la vez son máquinas humanas, máquinas biológicas como eran, ¿no? Entonces, pues en lugar, yo creo que habría que volver a buena literatura que nos ha planteado problemas. El ejemplo no tiene por qué ser un ejemplo de vida cotidiana, porque a veces quienes te han llevado a pensar cosas que quizá el mismo autor no alcanzó a pensar, entonces escojamos 3 novelas, ojalá el cine, pero como el cine se ha industrializado mucho, no sería ese cine quizá, pero algún otro cine. Irnos a Metrópoli, a ver, pero ahí, claro, lo mecánico entendido como esclavitud, en Metrópoli, la película de Fritz Lang, no nos interesa tanto.
por ese lado, únicamente por ahí, ¿no? Sino por el lado de que el monstruo es el que termina siendo más humano que el hombre. El momento es en la película, porque en la novela no está tan claro, que ese monstruo salva al humano, ¿no? Se está muriendo y te salva, si yo no puedo salir libre, pues sí, ¿no? Y vive, que es el único momento interesante de la pinche película, ¿no? O sea, soy más humano que el humano. Y el superhombre es eso, es la posibilidad de un cambio más allá, que incluso salve esta idea estúpida que tenemos del humano, ¿no? Pues hay ahí. Pues al mismo tiempo la ambigüedad no es el humano sobre la tecnología. Exacto. Que eso es padre, porque además la tecnología no tiene que ser de ese tipo. Por eso la clonación es un ejemplo importante, porque ahí hay organismos, ¿no? Que creemos que no. Por eso la idea de la prótesis me sigue pareciendo importante para pensar en nuevas tecnologías, porque además vivimos con prótesis cada vez más. Que la prótesis la podemos llevar, se puede incluir, pero ese es el monstruo en nosotros mismos. Entonces hay tantos ejemplos que problematizar. Y desde ahí, desde ese afuera de la problematización, nos acercamos al tema que nos interesa. O más bien que a ustedes les interesa, a mí me interesa el otro, pero a ustedes sí les interesa esta cuestión como mucho más acotada a una tecnología determinada. Incluso ante la primera pregunta, ¿le podemos llamar tecnología? Lo que es en realidad objeto, proceso, protocolo, que quizá estamos abusando del término tecnología. Esto es un objeto, es un producto, la tecnología es mucho más. Y mucho más complejo, porque incluye también la forma en que lo intercambiamos. Eso es lo interesante que la palabra hipertexto nos decía, aunque no se fuera por ahí, ¿no? Implica las formas de intercambio, o sea, se vuelve tan complejo que no es únicamente Wikipedia, o no es únicamente tal cosa, esos son productos. O objetos, la cosa, el objeto. El acto, o aquello, la idea de pantalla, es mucho más complejo porque implica siempre el intercambio. La conservación, el archivo, el registro, empiezas a aumentar esas prácticas son tecnologías. Entonces, es un buen ejemplo para problematizar justamente del mundo contrario, la literatura, que es el mundo del arte, que creemos que está totalmente separado de la tecnología. O sea, hay que ver, porque ahí también hay inversión. Aunque sea de ideas, de sentidos. Pero bueno, todo está en camino, todo se está haciendo. Un poco para regresar al concepto de hipertexto, estaba pensando en el efecto de interactividad, ¿no? Una de las características con el hipertexto tiene. ¿Cómo existe este efecto en terminaciones de interactividad? Servía para separarnos de la tecnología, bueno, no más, sino del discurso que se nos presenta a través de la tecnología, en el sentido de que a través de los enlaces el discurso presentado lo podemos llevar a otro discurso y a otro discurso. Siento que por una de las es como con todas las razones, por ejemplo, que la interactividad está un poco idealizada, pero al mismo tiempo es un efecto muy interesante sobre todo que quizás se pueda profundizar un poco más, porque cuando decimos interactividad, claro, la idea de interactividad es interesante, primero que nos enfrenta al hecho de que cuando decimos tecnología, además de todo lo que hemos dicho, implica actividad, no acción, porque la acción es otra vez funcionalista, hago esto para lograr esto, sino actividad. Y una cosa importante de toda actividad es el contagio. ¿Han visto el contagio negativo y positivo, diríamos, ¿no? ¿Han visto a los niños cuando entran en etapas de superactividad y todo lo que está a su alrededor se empieza a contagiar de esa superactividad? O al contrario, no soportas eso y como que te detienes, te duermes. O sea, pensar en dos ejemplos que tienen que ver con la actividad. La actividad no es acción, no es respuesta
es una actividad más que se despliega y que a ver cómo la paras, ¿no? Y en general nos da miedo no parar algo. Entonces pensamos, siempre pones reglas, detienes, programas, intercambias de esta otra manera, porque qué miedo si se nos va de las manos. Entonces, la expresión en español es interesante, que debes de agarrar, de dominar. Entonces, cuando además es interactividad, si lo que te refieres es a que lo que ahí tiene lugar son esfuerzos colectivos, eso es una manera de entender interactividad. Pero también si la interactividad está cruzada por la diferencia, entendida como diferición, hay interactividad en el tiempo, dentro de 200 años. No, vamos a suponer que creemos que la interactividad estaba en la enciclopedia, para volver a lo que estaba planteado, porque la pretensión es que fuera, por eso lo público, ¿no? Interactividad. Bueno, hoy, después de tantos años, la enciclopedia funciona de cierta manera que no funcionó entonces. Y eso también implica interactividad, que no estaba pensada, que no era posible y que solo aparece porque ahora alguien agarra la enciclopedia y la mete, la digitaliza y la mete a internet. Y tú dices, vamos a discutir si solo así aparece como algo interactivo. Y antes no, aunque era la esperanza, pero que se realiza años después, gracias a que ahora sí se inventó la nube. Entonces lo subimos, cualquiera lo baja, interactividad. Seguro, y seguro si todo ejemplo de interactividad o cualquier condición requiere el paso del tiempo y los cambios que el tiempo introduce. Porque mucha gente tiende a pensar que desde entonces estaba como predeterminado ese cambio. La enciclopedia de alguna manera nos prometía que en algún momento podíamos intercambiar, crear, archivar, registrar el sentido de la información de esta manera. ¿No? Faltan 7 minutos. ¿Quieres ir cerrando o preguntar? Pues yo diría que no cerrar, porque no se puede concluir nada, ¿no? No, la charla. Me hicieron preguntas, hubo intervenciones, pues hay que seguir pensando, de muchas maneras. Pero planteamos algunos problemas, yo creo que son interesantes y entender. Y por ejemplo, como para continuar pensando como qué problemas podríamos enunciar o qué podríamos encontrar para la idea de intertextualidad. Bueno, si determinamos la intertextualidad como esa condición que permite afrontar la idealización, la autonomización, todo esto, pues uno de los caminos es regresar a Derrida, donde empieza a plantear espectralidad. ¿Cuál es el problema? Que en espectros de Marx hay una dimensión inconsciente, o para decirlo en otros términos, freudiana. Y a mí, cuando te metes con estos temas y te vas al tema del inconsciente, me da una desconfianza profundísima. Pero Derrida tiene esa formación. Y él siempre termina ahí. O sea, Freud lo mete. O mete a Lacan, pero ahí está la cuestión del inconsciente. A mí me gusta particularmente. En la carta postal, por ejemplo, que propone también la diferición, la diferencia, la temporalidad, la espacialidad, pues la carta postal, el subtítulo es Freud. Ahí está el inconsciente. Entonces, me gusta mucho Derrida, pero a mí me gusta trabajarlo, le doy una vuelta y dejo a Freud ahí pendiente, porque a mí no me gusta mucho, pero sería una manera de abordarlo. El tema de la intertextualidad. Por ahí hay otro autor que trabaja intertextualidad, que no hace esa vuelta, que es Roland Barthes, y que además de una manera interesante nos plantea la relación con la máquina cuando plantea la importancia de la prótesis para pensar el mundo humano y el mundo del sentido. Y lo hace con un ejemplo de payaso, que es el de la radio de transistores, y la relación de los transistores con
la computadora, pues hay una historia y hay una arqueología de la tecnología Escritura que de lo relaciona, reglamentos, que ¿no? El descubrimiento de los transistores. El texto se llama la escritura de la computación. Sí, ese es el título del libro. Bueno, se encuentra y si no yo se los paso. Yo una vez lo habíamos hablado con Francisco, ahí está, y es interesante cómo él plantea la prótesis, pero la desmitifica, ¿entiendes? No es la prótesis que te vuelve un superhombre, digamos, ¿no? Un cyborg. Es la prótesis, una radio que modificas tu relación con el tiempo y el espacio, con tu actividad política que se va con la radio ahí, ¿no? Entonces la prótesis es otra cosa, pero claro, uno también va a suponer que cuando el cuerpo tiene un problema, y pues el cuerpo siempre busca la homeostasis, ¿no? Un cierto equilibrio, es una fuerza biológica, esa búsqueda es pura, no está afuera, está en la biología. Y problemas hay todo el tiempo, es decir, los cuerpos vivos son vivos porque reciben, diríamos, ¿no? O sea, sigues vivo porque te opones a morir, luchas para no morir. Y esto, junto con la homeostasis, es decir, llegar a un cierto equilibrio, o una cierta... Milán, cuando define la enfermedad en lo normal y lo patológico, dice, es que la enfermedad no es patología, la enfermedad es la fuerza del cuerpo para recuperar, pero seguir vivo. Y ahí es donde aparece la figura de la prótesis. Hay algo, hay un vínculo, hay algo que se establece y tú sigues vivo. Sin importar el tiempo que sigues vivo. Eso que te hace permanecer vivo sin algo, o no siguiendo el procedimiento, entre comillas, normal, eso es prótesis. Eso es aparato, eso es máquina, propiamente natural. No seguiríamos vivos sin eso. O sea, la tecnología de verdad está en nuestros genes, pero no solo de los humanos, de la naturaleza, si no, no seguiríamos vivos. Entonces sería relacionado con el conatus extinctus, la fuerza de vida. Si seguimos vivos, esta fuerza es pura tecnología. Porque si la manera normal era esta, y no hay manera, esa otra, no sé cómo llamarlo, manera de resolver y seguir vivo que sea todo, a eso le llamamos, quizá no tecnología, pero sí prótesis. Ustedes saben que la prótesis te permite explicar una cantidad de cosas. Y es parte de una estructura tecnológica. No se puede reducir toda la tecnología a la prótesis, pero sin duda para nosotros es, porque es una palabra mucho más interesante que decir aparato, que decir instrumento, que decir herramienta, ¿no? Es el carácter de prótesis, de permanecer vivo. También es lo propio de la máquina. La máquina quiere seguir viva. Automatización. ¿Qué es automatización? Que la máquina quiera seguir viva. O sea, no es solo que repita, eso se llama repetición. Pero la automatización, tú hablabas de una relación entre máquinas y todo. Para mí el tema de la muerte está ahí también en la máquina. La máquina sigue viva porque quiere seguir viva. Porque tendemos a seguir vivos en un máquina, animal, vegetal, roca, ígnea, volcánica, es seguir existiendo. Las máquinas siguen existiendo. Si alguien dice, ay, eso es meter ahí ideas así un poco fantasiosas, si tú te relacionas con ciertas tecnologías, hay fuerza de permanencia en la tecnología, ¿no? Esa fuerza de permanencia, ¿por qué habría que distinguirla de la humana, de la voluntad humana de ser mismo, o de la decisión de muerte? Igual que uno de el cuerpo dice, ya no sirve, me dejo morir. También puede haber ejemplos maquínicos, tecnológicos, de detención. La máquina, ¿cómo funciona? Claro, ustedes me dicen un ejemplo, quizás suene un poco literario, un ejemplo para una novela o para un cuento, pero todos nosotros hemos tenido relación con
ciertas formas de tecnología. La tecnología a veces ya no quiere seguir. Y uno dice, no, es que los componentes, dan explicaciones de carácter físico, ¿no? Es aquí, ¿no? La máquina no, aunque la haga sentir forzosamente, pero también sigue a la vez, ¿no? Es esta relación extraña de seguir ahí. No es que yo crea en la magia, bueno, sí creo en nuestra relación con algunas cosas, pero me gustaría trabajar en relación con la máquina. O sea, hay algo ahí, la máquina sigue y a veces no sigue. O sea, a la máquina le gusta vivir, no sé cómo decirlo, vive. Hay una fuerza de vida, es decir, de permanencia, de seguir en la existencia. Y alguien dirá, es que las máquinas no existen. Yo creo que existen. Si decimos, hay tecnologías que existen, no a la manera de esto y de aquello, pero hay. Y si hay, y hay esfuerzo por seguir habiendo, entonces hay fuerza de vida, hay conatus. Pero si hay conatus, también hay muerte. ¿Qué pasa con la máquina? Pobrecita, ya que pensamos en Blade Runner, tienen escrito su fin. ¿No? Muchas máquinas tienen escrito su fin. No todas. Su fin como obsolescencia, pero otras su fin como olvido. O no olvidamos las máquinas. No son, pueden ser o no obsoletas, pero esto ya no es una máquina sofisticada y demás. Aunque la usemos, ¿sí? Dejamos de pensar en ella como máquina y la dejamos de utilizar. Hay algo ahí, es una forma de muerte interesante también, ¿no? El caso del fuego, que es una tecnología muy interesante. Alguien dijo, ¿no? Pues ¿para qué voy a preocuparme por cómo hacer con 2 pedernales, hacer una chispita, si llevo un sello o un encendedor? Digo, es de idiotas no hacerlo así. Pues ahí estamos condenando a muerte un saber. Y claro, porque nosotros intervenimos con la máquina. La máquina no es lo exterior a nosotros. Implica saber hacer y hacer. Tecnológico, ahí la muerte se da porque no hay nada que sea o que haya que no esté atravesado por otra mesa de liberación, ¿no? Esperanza, qué bueno que lo vamos a pedir, pero también para la máquina, porque somos eso, somos relación con esa máquina, ¿no? Manera de resolver algo mediante, en lugar de hacer este camino largo, algo corto, prótesis, máquina, que también son formas de saber hacer. Creo yo, desde esta filosofía de la tecnología, yo le llamaría así, para que no crean que me estoy metiendo en otro terreno, ¿no? Sino en el que más o menos puedo decir algo. Es filosofía de la tecnología, sí. Pero ahí hay temas interesantes, creo yo. Temas interesantes en el sentido de nuevas preguntas, o desde otro ángulo, o qué rico preguntarse por estas cosas, ¿no? Y no se les olvide la idea de juego, porque la idea de juego como la de muerte, y la de permanencia y la existencia, es igual de juego. Sin finalidad, puro juego. Jugar, jugar, jugar. Sin ninguna finalidad, un poco como el universo. Como mis clases. Oye. Es que el universo es puro juego, ¿no? No hay finalidad. Que alguien le quiere encontrar una finalidad desde divina, Dios, a alguna predeterminación, pero es juego. ¿Quieres? Pensaba como en esto de esta muerte de este conocimiento de las piedras, por ejemplo. O sea, esta muerte porque yo no lo sé hacer, pero también sé que existe. O sea, sí. Y de pronto, si sé que existe, puedo experimentar teniendo como el entendimiento básico de la mecánica, digamos, de la fricción que se debe generar, etc. Y de pronto hacerlo. Siempre es posible. Ajá. Eso se llama emergencia, ¿no? O sea, siempre es posible. Ahora, quizá el ejemplo, cuando yo les dije fuego, que te llevó a ti a hacer esta interrogación, quizá no haya sido del todo bueno, porque tendríamos que pensar en haceres que de verdad no sabemos.
Los ejemplos son muchos, es decir, se ha llegado mediante la física, a veces la química, ciertos saberes contemporáneos, a poder recrear cómo en la antigüedad se hicieron ciertas cosas, pero hay otras que todavía no. Entonces ahí sería, ahí algo hicieron, ahí hay saberes y tecnologías que no tenemos la menor idea, quizá en algún momento las volvamos a recrear y creamos que las estamos inventando, lo que pasa es que no sabíamos que ahí estaban, de verdad para nosotros están muertas. ¿Cómo chingados hicieron lo que hicieron? ¿Quién sabe? Porque no tenían la tecnología, así decimos. No tenían tecnología, no tenían ciertos instrumentos que nosotros tenemos. Y ahí hay procesos tecnológicos que han caído en el olvido. Para nosotros están muertos. Por ejemplo, o las mismas pirámides, que hay algunos elementos arquitectónicos o ingenieriles que no sabemos cómo los hicieron, porque nosotros los podemos recrear, pero ellos no los tenían. Entonces, claro, el recurso en ese sí vinieron, seres de otro planeta. Eso ya hay un video en YouTube que lo prueba. Con la evidencia. Sí, con la evidencia. Entonces, ese es el mejor ejemplo, ¿no? Y no es el único. Es decir, hay muchos ejemplos de cosas que no imaginamos como culturas que consideramos primitivas, y por lo tanto primitivas en términos tecnológicos, pero hicieron cosas. Ahora, ahí la pregunta sigue siendo funcionalista, ¿no? Hicieron cosas. Pero quizá hay otras tecnologías que no es de hacer cosas, pero recién los arqueólogos y antropólogos están rescatando eso, porque durante mucho tiempo solo interesaban objetos que podían ser exhibidos en un museo. Ahora les interesan las técnicas a través de las cuales se hicieron cosas. Y esas técnicas son las que están olvidadas. Y a veces resurgen. Y a veces encontramos ahí. A mí, cada vez que encuentro una generalidad abstracta, empiezo a sufrir porque yo quisiera que todo fuera pura diferencia. Y de pronto, que haya constantes y no puras variables, y me saca de onda. Pero maneras de hacer parece que no tenemos demasiado. Y ahí están y vuelven a generar. Doctora, perdón, yo no soy filósofa, pero si nos estamos, en lugar de preguntarnos los para qué de las cosas, de preguntarnos como los cómo, el para qué entiendo funcionalismo. No. Sí. Funcionalistas. Sí. Los cómo. No, eso es de lo que ¿Eso se cómo trata. Eso es de lo que se trata. ¿Cómo estás o describiendo? Hablas de procesos, en lugar de preguntarte ¿esto qué es? O sea, y esto es lo propio de la filosofía metafísica. ¿Qué es tal cosa? Ya no nos preguntemos de eso, sino ¿cómo? Ahora, el cómo implica ejercicios de descripción, de intercambio, de descripción. Vamos a describir procesos. No procesos desde el punto de vista de una intención para hacer algo, sino describamos, o actividades que tienen ciertas condiciones. El juego, lo lúdico, es una condición de la actividad, ¿o no? Del hacer. Pero lo interesante es que los saberes también son saber hacer, no solo saberes separados o separables, autonomizables. Por ahí vamos. Yo creo que hemos indicado algunas condiciones de lo tecnológico que habría que volver a pensar con cuidado, proponiendo buenos ejemplos que ahora no salieron, que hay que seguir discutiendo para que aparezcan buenos ejemplos. Ya son 8:10. Vámonos.